lo mismo. Yo puse que el metabolismo son todas las reacciones, todas, y que las de metabolismo intermediario, solo las reacciones de transformación. ¿De transformación de qué? De moléculas específicas dentro de la célula, nada más. Algo falta ahí, algo falta ahí. ¿Carla? O que es Karen, perdón, Karen. Es que se lo vi Karen. Que el metabolismo incluye todas las reacciones del organismo y que el metabolismo intermediario únicamente las rutas metabólicas. Cerca, pero algo les falta, solo una palabrita la que les falta a todos. Rocío. Bueno, yo estoy en las mismas también. Yo puse una diferencia, puede ser el resultado son moléculas de diferente peso molecular. Ok, pero al final, si nos damos cuenta en todos los términos que ustedes me están diciendo, metabolismo es lo mismo. Metabolismo también va a transformar cosas, también van a obtenerse algunos productos, van a obtenerse o transformarse, hacer transferencia de grupos, etcétera, etcétera. La diferencia en sí es que metabolismo, como ustedes dicen, son todas las reacciones que suceden en el organismo, pero metabolismo intermediario son las reacciones, sí, como ustedes lo acaban de decir, transforman las moléculas, pero obtengo energía, ¿sí? Metabolismo intermediario es el proceso o las reacciones que me van a ayudar a obtener ATP en el organismo. Entonces, la diferencia es que metabolismo intermediario solo se incluyen las reacciones que obtengo energía, que obtengo ATP. Bien lo dijeron por ahí Valkyrie y todos. Transformar, sí. Voy a transformar la macromolécula en algo más pequeño, pero mi objetivo de esa transformación es obtener energía. La diferencia es la obtención de energía de uno y de otro, ¿ok? Esa es la diferencia. Ojo ahí con esa parte de ir tratando de buscar la diferencia, no el concepto. ¿Y qué es un metabolito? ¿Alguien que me diga qué es un metabolito? Mónica. Yo coloqué que son las pequeñas moléculas, producto intermediario en la degradación o biosíntesis de los biopolímeros. Ok, ¿y qué quiere decir todo eso? Mónica, no. No. Está bien, apréndanse los conceptos, pero entendámoslos, ¿ok? Entendamos qué estamos queriendo decir. Como yo les digo, voy a leer el concepto tal cual, pero yo después se los explico y les digo, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, eso, tratemos de ir analizando un poquito más. A ver, Dominic. Yo puse que eran cualquier sustancia producida, usada o formada cuando el cuerpo descompone alimentos químicos, medicamentos o sus propios tejidos. Ok, ¿y qué quiere decir eso, Dominic? Que básicamente es cualquier sustancia que se utiliza como dentro del metabolismo, o ya sea que se usa el producto final o simplemente algo que funciona para que el resto de la reacción se dé. O eso es lo que yo entendí. Ok. Un metabolito puede ser un sustrato o un producto que se obtienen de una reacción o que van a participar en una reacción, ¿sí? En términos súper sencillos. O sea, están bien los conceptos que me dio Mónica y que me dio Dominique, están bien. Pero si lo queremos como analizar a profundidad, es como el sustrato que está entrando en una reacción es un metabolito. El producto que se está obteniendo es otro metabolito. Y al final, este producto se puede volver sustrato de otra reacción. Entonces, será un metabolito que se volvió un sustrato. Pero los metabolitos entonces son los sustratos y productos que intervienen en las reacciones, ¿sí? ¿Sí, Thais? Hola, Doc, buenos días. A mí me surgió ahorita una duda sobre lo de las diferencias de metabolismo y metabolismo intermediario, porque yo yo entendí de que el metabolismo hablaba de todas las reacciones, pero, o sea, el total de reacciones, y el intermediario, su enfoque se centraba en, más que todo, como que en las rutas metabólicas, pero no sé si algo así está bien o no. Es que sí está bien, pero la diferencia, lo que les recalco yo es que la diferencia en sí es que el intermediario sí se va a dedicar a todas las rutas metabólicas, pero su objetivo es entonces estudiar
cómo se va a formar el ATP, porque al final todas estas rutas metabólicas que vamos a empezar a ver mañana, lo que necesitan es ver, bueno, dónde se forma ATP, cuántos ATP me forma glucólisis, cuántos ATP me forma Krebs, cuántos ATP me forman lipólisis, y así. Entonces, al final, todas esas rutas, su objetivo es formar energía. Entonces, solo es eso lo que tú estás bien, solo agregarle la importancia de que el intermediario busca o su objetivo es buscar ATPs, esa formación de energía. Solo eso. Pero, por ejemplo, en el metabolismo cuando yo busqué la definición, igual me decía que era para transformar alimento en energía y el metabolismo es casi que lo mismo, solo que me dijo que salió, ¿verdad? Que era como que se centraba en las rutas metabólicas, entonces por eso me dio duda también. Metabolismo como tal en general no puede, porque al final todas las reacciones que se están dando, como por ejemplo en el intercambio gaseoso, eso es metabolismo. Estás intercambiando gases en el eritrocito, eso es metabolismo, pero no estás obteniendo energía de esa reacción. ¿Me explico? Sí, Pi, gracias. Por eso, esa es la parte por ahí, ¿ok? Obviamente en el internet vamos a encontrar muchas cosas, ¿ok? Pero hay que ver qué fuente estábamos viendo y profundizar un cachito, pero ahí estamos, ¿ok? Bueno, entonces empecemos. Metabolismo y la parte de la digestión de carbohidratos. Esto ya incluso, ya lo vieron con Ingrid en parte de laboratorio, entonces va a ser bastante fácil. Enzima que interviene en el metabolismo de carbohidratos. Ana Paula. ¿Cómo se llama esa enzima? La verdad, no me acuerdo el nombre. No. ¿Alguien? Y Tai, no sé si tiene la mano levantada o se quedó levantada. Josué. ¿No es la exoquinasa, Doc? No. Esa ya estás hablando tú de glucólisis, Josué. Pero hay una enzima que inicia con la digestión o el metabolismo de los carbohidratos. Fátima. La amilasa que se encuentra en la saliva, ¿no? La amilasa es la... Vamos por ahí, quitémoslo de la saliva, ¿sí? Yo vi números, María Fernanda, pero voy a estar ahí atenta. Quitémoslo de la saliva ahorita y solo dejemos como amilasa, ¿sí? La amilasa es la que tienen. Y tienen ahí el cuadrito que entonces tienen que ir completando sobre esta enzima. Esta enzima es importantísima para poder metabolizar los carbohidratos. Entonces, en el cuadrito ponemos amilasa como enzima. No se los puse para no darles el chivo de la pregunta. Entonces, ahorita vamos a ir obteniendo la información de esta amilasa y la vamos colocando en el cuadrito completándola, ¿ok? ¿Cómo se clasifica esa amilasa? Ingrid. De acuerdo a lo que vimos, ¿cómo la clasifico? ¿Una reductasa pudiera ser? No. Alejandra. Es una hidroxilasa. Hidrolasa. ¿Ok? Una hidrolasa. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una hidrolasa? ¿Alguien que me pueda explicar qué quiere decir que sea una hidrolasa? Christopher. Que requiere agua para Va a romperse. necesitar agua para ir a romper enlaces, ¿sí? Y ojo con esto, estamos hablando de carbohidratos. ¿Y se acuerdan que cuando se formaba enlace glucosídico, qué se formaba? Agua metabólica. Para romper ese enlace glucosídico, ¿qué tengo que hacer? Agregarle agua. ¿Quién me va a ayudar a que esa reacción se dé? La hidrolasa, ¿ok? A ver, Simon. Sí, doctor. A ver, pues, ¿en qué órganos se pueden secretar la enzima amilasa? Pues había mencionado que en la lengua la compañera había dicho. La O lengua sea, no. No, déjame pensar. No sé qué te estoy dejando pensar, ellos son los que nos están dejando pensar. ¿No? No No, específicamente tal la vez lengua.
En el intestino. ¿Y quién va? Entonces vamos a ponértelo bueno, pero a ver, vamos, Alejandra. ¿En el páncreas? El páncreas sería uno. Y lo que le falta a Simons, ¿qué es? No, porque no es la lengua. Fátima. Ah, bueno, no, perdón, Fátima ya pasó. Paola. Ay, perdón, María Fernanda es. Ay, ya me va a regañar María Fernanda otra vez. María Fernanda. Pero escribe rápido. Las glándulas, ¿qué glándulas? Salivales, las glándulas salivales. Entonces, vamos a tener en la cavidad bucal las glándulas salivales que ustedes van a ver que hay distribuidas en toda la cavidad bucal. Hay diferentes tipos. Hay una que se llama, que es grandota, que es parótida. Están las glándulas sublinguales, las del paladar, etcétera, etcétera. Todas estas al final secretan amilasa, pero, y quiero que lo marquen aquí, porque esto es importante para nosotros en veterinaria. Los omnívoros sí secretamos, como nosotros los humanos, amilasa salival. Los animales no todos, ¿ok? ¿Quiénes son los que producen amilasa salival? Ojo con esto, el cerdo, porque el cerdo se vuelve un animal omnívoro, los roedores, y aunque no lo crean ustedes, las gallinas, las aves, secretan un poco de amilasa. Ojo con esto, no es que secreten mucho, porque la alimentación de ellas no es basada totalmente en plantas y en esto. Entonces, no es que secreten mucho, pero hay un pequeño porcentaje de secreción de amilasa salival. Entonces, los animales omnívoros, los roedores y las gallinas secretan amilasa salival. Los demás animales no secretan amilasa salival. Estamos con eso. Y colóquenlo ahí. Por eso les puse tipo de animal y todo. Coloquen ahí. Y ahí es lo que decía un poquito Simons. En el intestino, bueno, creo que sí fue Simons. En el intestino, no, alguien más fue, pero no me acuerdo. En el intestino sí va a llegar la amilasa salival, pero el intestino no es que secrete la amilasa. El que la secreta es páncreas y esa amilasa salival, esa amilasa pancreática, perdón, esa amilasa pancreática llega al duodeno en el intestino y en animales como los perros, los gatos, el equino, ahí es donde se empieza a hacer la digestión de los carbohidratos. Y en los rumiantes son las bacterias en el rumen las que van a empezar a degradar estos carbohidratos, esta celulosa, hemicelulosa, las pectinas, para volverlas ácidos grasos libres. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando miremos rumiantes. Esta es la diferencia en la parte de todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que los rumiantes como tal no tienen amilasa salival y la amilasa pancreática, digamos, es poco lo que llega a actuar en ellos, porque los que tienen que generar la mayoría de digestión de los carbohidratos es en el rumen. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Esto les va a servir en fisio y les va a servir mucho en nutri. ¿Quiénes producen amilasa salival? ¿Quiénes no? Entonces, hay un activador alostérico de esta hidrolasa. Quiere decir que se va a ir a conectar al sitio alostérico y es el cloro o cloruro, el ion cloruro. Ese ion cloruro se tiene que ir a unir sí o sí a la enzima hidrolasa para activarla, para estabilizarla y para ayudar entonces a que se dé la reacción y se puedan ir rompiendo esos enlaces O-glucosídicos. ¿Sí? Si no hay cloro, no hay ion cloruro, no se da esa ruptura. Entonces, eso es muy importante porque si tenemos tenemos deficiencia de cloro, no vamos a poder hacer esa ruptura. Dominic, ¿tú tenías la mano levantada? ¿Es duda? Sí, solo una pregunta. Como mencionó que el resto de animales que no son omnívoros generan la amilasa en el páncreas, ¿los omnívoros no la generan en el páncreas también o sí? Sí, ellos, por ejemplo, el cerdo tiene amilasa salival, entonces él inicia su digestión, la ruptura de los carbohidratos en la boca.
pero también va a tener a nivel de amilasa pancreática y ahí también termina de hacer parte de la digestión. Eso sí, igual diríamos que los roedores y las aves tienen también esta parte, pero los demás solo su digestión se realiza a nivel de duodeno con la amilasa pancreática. ¿Sí? Ah, sí, gracias. Igual el rumiante también tiene amilasa pancreática, pero no es tan importante, digamos, como lo es en el rumen, porque ahí es donde tienen que romper toda esa celulosa, esa hemicelulosa, para formar esos ácidos grasos volátiles, porque ahí es donde forman ellos su ATP, o sea, ahí es donde inicia su formación de ATP. ¿Ok? Eso lo ponemos en animales. ¿Ah? En Eso- animales, ajá, en animales. Así es, Melén. Pero, ¿cómo así de ese cuadrito 1 y 2? Animales, entonces, ¿quiénes tienen amilasa pancreática y quiénes tienen amilasa salival? Entonces, en el 1 me pones amilasa salival, omnívoros, aves y roedores. Amilasa y amilasa pancreática la tienen también ellos, como dijo Dominic, pero los carnívoros, el equino, todos los demás tienen amilasa pancreática. ¿Ok? Gracias. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuál es la función en sí de la amilasa? Ojo con esto, romper enlaces alfa 1,4. Esa es la función. Recordatorio, dirían por ahí, recuerdos de Vietnam vamos a tener ahorita porque vamos a regresar un poco a la estructura del almidón. ¿Qué polímeros formaban el almidón? Verónica. ¿No? Iván. Buenos días, doctor. Sí, Doc, aquí estoy. Va. Pero es que no me hablan, entonces yo no sé si no lo saben. A ver, La amilosa. la amilosa. ¿Y la otra, Iván? La amilopectina. Ay, perdón. La amilopectina. No, está bien. La amilopectina. Entonces, no, está bien. Teníamos estos dos polímeros, ojo con esto, polímeros, ustedes ya saben esa diferencia. Y entonces, la amilosa, ¿se acuerdan que dijimos que eran residuos de D-glucosa con enlaces 1,4? Quiere decir que cada uno de estos es enlaces 1,4. Quiere decir que la amilasa puede llegar a romper estos enlaces y ¿qué hace? Formar residuos de D-glucosa. ¿Sí? Y es parte de lo que ustedes también me dijeron. En el metabolismo, lo que yo quiero es pues ir de una macromolécula a algo más chiquito. Entonces, lo que estamos tratando es ir rompiendo estas cadenas gigantes de almidón. La amilopeptina estaba formada por residuos también de glucosa, pero contenía enlaces alfa 1,4, alfa 1,6. Quiere decir que puede ir a romper estos enlaces. La pregunta entonces ahora es, ¿qué productos obtengo cuando la amilasa, va y destruye o rompe estos enlaces? ¿Qué obtengo de todo esto? ¿A alguien se le ocurre? Dana. De glucosa, ¿no? De glucosa, pero hay algo más. ¿Qué más obtengo? Disacáridos. Disacáridos, Iván, disacáridos. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque voy a romper acá y obtengo un residuo de D-glucosa. Pero la amilasa puede romper aquí, pero este enlace es alfa 1,6. ¿Lo puede romper la amilasa? No. Por eso, porque es solo alfa 1,4 que puede ir a romper. Y eso, ¿se acuerdan que yo les decía el semestre pasado? Lo importante de saber estos enlaces es porque va a haber una enzima que se va a encargar de romper estas cosas, ¿ok? Este enlace no lo puedo romper. Entonces obtengo solo un disacárido y residuos de glucosa. Este enlace sí lo puedo romper con la amilasa, pero esto no. Entonces obtengo glucosa y disacáridos, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Va. Porque esto fue parte del recordatorio. Ahora, vamos a ver cómo se van a ir absorbiendo los carbohidratos en el sistema digestivo. Ojo con esto. No voy a entrar en cavidad bucal
porque en cavidad bucal solo es la masticación, formar el bolo alimenticio, y en los animales que hay amilasa es ir a romper ese enlace alfa 1,4, ¿sí? Me voy a ir ya a la parte de intestino, ahí donde vamos a iniciar. Esófago, recuerden, esófago solo es un conducto que une cavidad bucal con estómago, nada más. Entonces, ahí en esófago no se metaboliza ninguna macromolécula ni nada, ¿ok? Y empezamos entonces. Ojo con esto. Voy a tener en estómago el inicio y va a llegar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no en sí destruye esta parte, pero es parte líquido. Y lo que va a empezar a hacer es como ir tratando de exponer más los enlaces, pero no los rompe. Aquí todavía no los logra romper. Estómago no secreta amilasa, entonces no los puede romper. El estómago lo que va a ir haciendo es haciendo que todo esto se vuelva una masa llena de ese ácido clorhídrico y, como les digo, como exponer un poquito más los enlaces, pero no los rompe. Pasa el píloro, que es esta parte de acá, ese alimento que se está queriendo metabolizar, y entra al duodeno. Duodeno, recuérdense, ahí hay un conducto que se llama conducto colédoco, donde salen las sales biliares, donde sale amilasa pancreática, y se acuerdan que lo vimos un poquito con los triglicéridos, que era lo que funcionaba. Esa amilasa pancreática no solo ayuda a poder metabolizar los triglicéridos, que ya lo vimos, sino que también agarra, y cuando encuentra los carbohidratos, empieza una ruptura de estos enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí estoy haciendo una digestión química o enzimática, ¿sí? Química o enzimática. En esta parte de acá. ¿Voy bien? ¿Sí? Pero cuando estoy obteniendo esas deglucosas y esos disacáridos, no se absorben en duodeno. En duodeno absorbo las grasas, que eso también ya lo vimos. ¿Dónde voy a absorber yo los carbohidratos? Bueno, no yo, sino los animales, ¿dónde los van a absorber? En la parte proximal del yeyuno, ¿sí? Que es como la parte media del intestino delgado. Ahí es donde se absorben los carbohidratos. Aquí solo hay una digestión enzimática o química. Ahora, ¿por qué era importante este ácido clorhídrico? Porque ese ácido clorhídrico, en el estómago, el ácido clorhídrico ayuda también a secretar una hormona, o que se libere una hormona que se llama secretina. Y la secretina lo que hace es estimular a los conductos. ¿A qué conductos? A los conductos biliares y a los conductos pancreáticos. ¿Para qué? Para poder metabolizar o preparar al organismo para que cuando lleguen los carbohidratos ya estén saliendo esta amilasa pancreática. Pero no solo la masa, sino que hay otras dos sustancias o otros dos compuestos que salen también en estos conductos, que es agua y bicarbonato. ¿Por qué es importante el agua y el bicarbonato? Que la secretina le está mandando a los conductos que la secreten. Porque cuando el bolo alimenticio o el quimo entran a intestino, van con el montón de ácido clorhídrico. Y entonces la secretina lo que hace es ayudar a que salga el agua y el bicarbonato para neutralizar el pH ácido que está llegando y no dañe la mucosa del intestino. ¿Voy bien? Ácido clorhídrico estimula a que se libere secretina. Secretina estimula a los conductos del hígado y de las sales biliares, del pancreático y todo eso, para que secreten
tanto las bilis como la amilasa pancreática, pero también me ayudan a secretar o a sacar agua y bicarbonato, ¿sí? ¿Alguien me había levantado la mano? Yo, pero ya lo repitió, gracias. Va. Entonces, dijimos que obteníamos disacáridos, obtenemos D-glucosas, lo desarmamos todo esto. Amilasa pancreática, solo regreso aquí. Ya neutralizado el pH de lo que está llegando al intestino, amilasa pancreática logra entrar. Si ese pH no se neutraliza, la amilasa pancreática no puede funcionar para romper estos enlaces, ¿sí? Por eso es importante este paso que está acá. Porque recuérdense que dijimos, las proteínas funcionan en ciertos pHs. La amilasa, al ser una proteína, necesita tener un cierto pH para poder ir a romper los enlaces alfa 1,4. Ojo acá, lo repito, amilasa pancreática, se le tiene que unir un ion cloruro, rompe los enlaces alfa 1,4, y ojo con esta parte, los disacáridos se absorben esto es no sé si ya lo vieron en histología, esto es un enterocito, y los enterocitos tienen microvellosidades en la parte de apical de la célula, y entonces aquí se van a ir absorbiendo lo que vaya a quedar. Ojo con esto, puede quedar una maltosa, pueden quedar isomaltosas, lactosas, sacarosas, y estos disacáridos se van a ir a estas microvellosidades, y en las microvellosidades van a encontrar unas enzimas que se llaman disacaridasas. O sea, vienen de disacáridos, disacaridasas. Y ellas son las que terminan de romper esos enlaces para poder obtener ya solo residuos de glucosa, ¿sí? O de carbohidratos. ¿Dónde va a suceder esto? Pues en yeyuno, ¿ok? ¿Entendimos esto? Es sencillo, ¿lo entendimos? ¿Diana? Solo, ¿será que puede repetir lo último, por favor? Lo de los disacáridos. Ajá, ¿dónde entra la disacaridasa? Ajá, el intestino no puede absorber los disacáridos porque es una molécula muy grande. Él tiene que hacerlo lo más chiquito posible para poderlo absorber. Entonces, en esta célula que se llama enterocito, que está formando a todo el epitelio o la mucosa del intestino, van a haber unas microvellosidades hasta arriba que forman parte de esa mucosa, y en esas microvellosidades encontramos una enzima que se llama disacáridas. El mismo peristaltismo que está teniendo el intestino hace que esos disacáridos que me quedaron de estas rupturas de la amilasa pancreática se puedan quedar acá, y la disacaridasas lo que hacen es romper ese enlace que todavía tenían estos disacáridos que se quedan tanto de la ruptura como de la ingestión, porque recuérdense que el animal puede ingerir lactosa o puede ingerir sacarosa. Entonces lo que hace es que los termina de romper y ya los absorbe como residuos de glucosa, ¿sí? No sé si ahí lo expliqué mejor, Diana. Sí, sí, gracias. ¿Sí, Fátima? Perdón, doctor, ¿será que podría repetir, perdón si es muy atrás, pero la función de la secretina? La secretina está activada por la liberación de ácido clorhídrico. Si ácido clorhídrico no se liberara, secretina no se libera. Ácido clorhídrico se libera porque hay unas cosas que se llaman mecanorreceptores en el estómago que dicen que hay algo adentro, ¿sí? Hay algo allá adentro. Entonces se empieza a liberar ácido clorhídrico. La liberación de ácido clorhídrico es como en cadenita, hace que se libere secretina. Secretina hace que los conductos pancreáticos, los conductos biliares, liberen tanto la bilis, como las sales biliares, como la amilasa pancreática, pero también agua y bicarbonato. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que como cuando pasa el alimento del píloro al duodeno, va con todo y el ácido clorhídrico.
pero es un pH que no le sirve al intestino. Entonces, bicarbonato y agua lo que hacen es neutralizar ese pH. ¿Para qué? Para que amilasa pancreática pueda funcionar. A amilasa pancreática se le une un ion cloruro, se activa en su, pues se le une en su parte alostérica, se activa y rompe enlaces alfa 1,4. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Sí? Vale. Y ahora tenemos un cuadrito comparativo ahí. Y esto lo vimos, con los que estuvieron conmigo, lo vimos en el CUM y yo les dije, el que me conteste esto, 2 ATPs. ¿Ok? Bueno. Tenemos 2 hormonas proteicas, 2 hormonas proteicas. Ojo con esto. Insulina y glucagón. Entonces, en el cuadrito me ponen insulina, glucagón. La estructura está formada, la insulina, por 2 cadenas. Una de 21 aminoácidos, 21 residuos de aminoácidos, y otra cadena de 30 residuos de aminoácidos. Y esta insulina, sus formas de unión, ¿se acuerdan que dijimos que eran puentes de disulfuro? Cistina, cistina, ¿ok? Entonces, vean, puentes de disulfuro. Glucagón, estructura, hormona de 29 residuos de aminoácidos. No me interesa que se sepan cuáles son, pero por lo menos que sepan que está formada por una sola cadena, mientras esta está formada por 2. Ok, a ver. ¿Quién, si el animal... Bueno, no, preguntemos. ¿Qué célula es el que produce qué? Eric Mauricio. Buen día, doctor. ¿Cómo estamos con Las esto? produce el páncreas. El páncreas. ¿Qué células producen la insulina? Mónica. Las células beta. Las células beta, dijo Mónica. ¿Y el glucagón, Mauricio? Las alfa. Las alfa. Vamos a ver entonces. Insulina. Sí, tienen la razón. Las dos tienen sus 2 ATPs. Ahí la vamos a descubrir ahorita. Entonces, la insulina regula las concentraciones de glucosa en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina lo que va a hacer es bajar la concentración de glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina ayuda a que la glucosa entre a las células. Mientras que el glucagón aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Esto va a ser importante para todas las rutas que vamos a estar viendo, ¿ok? Y cabal, células beta, la insulina, y células alfa, el glucagón. Entonces, sí, ahí estamos con los 2 ATPs cada uno. Ojo con esto. ¿A dónde van a ir a funcionar? ¿O dónde funcionan cada uno? ¿Dónde van a ser? Glucagón actúa sobre todo a nivel hepático, mientras que insulina va a ir a actuar en muchos órganos. Principales órganos van a ser músculo estriado esquelético y adipocito. Ahorita vamos a ir viendo por qué y todo eso. ¿Ok? La insulina, ojo con esto, la insulina siempre es postpandrial. Siempre que yo coma, que el animal termine de comer, ¿qué es la hormona que tendría que estar funcionando? Insulina. Entonces, insulina es postpandrial. ¿Ok? ¿Logramos llenar el cuadrito? Rais. Doctor, yo me quedé atrás. ¿En qué? En el órgano y célula que los produce. No, no es que los produce. Órgano es el páncreas en ambos. Célula que los produce, la insulina es beta y el glucagón es alfa. ¿Dónde van a actuar? Glucagón va a actuar a hígado. Insulina va a ir a actuar a músculo estriado esquelético. Actúa en muchos órganos, pero los principales, estoy diciendo, músculo estriado y la parte de adipocitos, ¿ok? ¿Listo? Gracias.
¿Qué características le brindan los grupos OH a la glucosa? Alessandro. Ay, casualidad que nunca les sirve el micrófono cuando les pregunto. Pero contesten rápido, pues. No me anuncien que no les sirve el micrófono, sino mándenme la respuesta de una vez. Bueno, María Fernanda, hay otra que no tiene micrófono tampoco. ¿Alguien? Melanie. Les da solubilidad, o sea, como que los vuelve solubles. Las vuelve Polar. solubles, exacto, las vuelve solubles, porque al final van a hacer que necesitan pasar por el líquido, o sea, entonces pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y el agua las puede transportar. Y esto va a ser importantísimo cuando miremos ahorita transportes. Recordatorio de membrana celular, así rapidita. Fosfolípidos, bicapa lipídica, colesterol. Fosfolípidos dan fluidez, colesterol da rigidez y estructura a la membrana. Y ahí tenemos ya las diferentes proteínas. ¿Qué necesita la glucosa para poder pasar por la membrana celular? Necesita proteínas de transporte. Sin esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque como dijo Melanie, se llevan muy bien con el agua, con los lípidos no. Entonces yo necesito una proteína para que pueda pasar esa glucosa. Si no, la glucosa no puede entrar, ¿ok? Entonces necesito que se agreguen estas proteínas de transporte dentro de la membrana, ¿ok? Ahora entonces, hay un cuadrito ahí de transporte. La glucosa tiene diferentes tipos de transporte, que es lo que le decía. Ingrid ya se los dio. Entonces esto es solo un repasito lo que vamos a hacer. Transporte de las hexosas. Estoy hablando de las hexosas como carbohidratos, ¿ok? Recuérdense que está en un grupo completo. La fructosa tiene un cambio por ahí, pero en sí, todos los carbohidratos manejémoslos como hexosas ahorita. La primera se llama por difusión facilitada y las proteínas que utiliza se llaman GLUT. Esa proteína de transporte que estábamos mencionando se llaman GLUT, ¿sí? Los GLUT, cada vez que ustedes los mencionen, están diciendo que es un tipo de transporte por difusión facilitada. ¿Qué quiere decir que sea por difusión facilitada? ¿Alguien se recuerda? Alejandra. Que va a usar una proteína de transporte porque porque es como muy grande. Ok, utiliza proteína de transporte. ¿Algo más? ¿Quién es Marcela? No me... ¿Que va a favor de la gradiente de concentración? Va a favor de la gradiente de concentración. Utiliza energía. Ana, No Ana María. necesito. No. Ana María, contesta para que... Que no. No necesita. Cuando hablamos de difusión facilitada, no necesita de ATPs. Entonces, esa es la ventaja de esta por difusión facilitada. Vuelvo a mi célula del intestino, ¿ok? Vean aquí, parte apical, tengo un GLUT. Ahorita les voy a poner GLUT 5, pero van a ver que hay varios. ¿Qué hace entonces? A través de esta proteína transportadora, atraviesa la glucosa y en la parte de la membrana basal, que es esto que está acá, hay otro GLUT que hace que logre llegar y esa fructosa ya se va por torrente sanguíneo. Esto es difusión facilitada. ¿Qué características tiene esto? Están distribuidas en todo el cuerpo. Los GLUT están en todos los órganos, porque ¿qué necesito yo para formar energía? Glucosa. Entonces, ¿qué necesitan los órganos? Glucosa. Entonces, están distribuidas en todos los órganos. Es un tipo de transporte uniporte. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa sin necesidad de cobrarle
viaje, sino que la glucosa puede entrar y pasar tranquila, ¿ok? Aquí está pasando por líquido intracelular y lo que me decía Melanie, se lleva bien con el agua, entonces aquí no hay ningún problema. El problema es la barrera, la capa esa. Entonces, como les decía, Uniporte pasa sin cobrarle nada, sin que haya un intercambio con algo, solo pasa el carbohidrato y listo, ¿ok? Voy yo para que logremos avanzar un poquito. ¿Requiere energía para movilizar esto? Ya me dijeron que no. Es un transporte de cierto modo pasivo, por lo mismo, porque no necesita de esa energía, ¿ok? No necesita de la energía, por eso se dice que es un transporte pasivo. Y está afectado también mucho por gradiente de concentraciones, ¿sí? Si hay mucha glucosa afuera, tiene que hacer homeostasis. Entonces, ¿qué hace? Si hay mucha en la luz del enterocito, hay mucha glucosa, hay muchos carbohidratos, los empieza a meter a modo de ir haciendo una homeostasis, ¿ok? Este sería el primer tipo de transporte. ¿Nos quedó claro? No requiere energía. Ojo con esto, no requiere de energía. Y son los GLUT. Difusión facilitada, los GLUT, que son la proteína de transporte. Vean aquí. Aquí están todos los GLUT1000. Y vamos a hablar un poquito de estos GLUT, de los más importantes que vamos a tener, ¿ok? Vean aquí tenemos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, bla, bla, bla. GLUT1 los encuentro en enterocitos, barrera hematoencefálica y corazón. ¿Sí? Quiere decir que estos están ubicados en estos órganos y ¿qué van a hacer? Entra glucosa y la meten en estos órganos, ¿ok? GLUT2, hígado, páncreas e intestino. En intestino delgado, sobre todo, están en la parte de la membrana basal. GLUT3, astrocitos, que estos son células del sistema nervioso, neuronas y espermatozoides. GLUT5, intestino delgado, que fueron los que vimos en la parte apical del enterocito. Importantísimos estos. Hígado y espermatozoides. Estos son, los GLUT5 son de los más importantes, las proteínas más importantes de los GLUT. ¿Por qué? Porque estos son independientes de glucosa. Son los únicos GLUT que no, perdón, de insulina. Son los únicos GLUT que no necesitan de insulina para funcionar. Todos los demás necesitan de insulina para funcionar. En cambio, estos no. ¿Ok? Estos no. El GLUT5 no. Por eso es de los más importantes y por eso se ubican en intestino delgado y en hígado, porque al final, ¿quiénes son los que ayudan a metabolizar todo? A la absorción, intestino, y a metabolizar, el hígado. Y ahí les remarco otros, pero ahí está para que lo tengan. Este cuadrito va a ir en el documento, no se preocupen. Y aquí es lo único, y con esto espero que logremos cerrar ahorita. Ojo con esto, la insulina no es la que mete la glucosa a la célula. Quítense esa idea que tienen de que la insulina es la que mete la glucosa. No. La insulina esta es una célula. La insulina lo que hace es ir a encender a la célula o activarla para que los GLUT que están en una vesícula guardados, digamos, se expongan en la membrana y agarren a la glucosa, por ejemplo. Ojo con esto. El cuerpo empieza a recibir la información de que está entrando alimento, se empieza a liberar insulina. La insulina va como que fuera a un interruptor, enciende el interruptor y lo que hace
es que entonces le avisa a la parte central de la célula que va a entrar glucosa o que van a entrar carbohidratos. Entonces los GLUT que están en la parte de abajo se empiezan a subir hacia la membrana y vean cómo se colocan. Se colocan en la membrana, agarran las glucosas, las moléculas de glucosa, y ya las van metiendo a la célula a través de difusión facilitada. Pero la insulina nunca es la que entra a la glucosa. Por favor, quítense eso de la mente. ¿Sí? Entonces, los receptores de insulina son los que van a ser activados para que en la membrana logren entrar. Dejó de entrar glucosa, insulina se deja de liberar, entonces el interruptor se apaga y ¿qué hacen estos? Vuelven a meterse adentro, dejando la membrana sin gluten en la parte de afuera. ¿Sí? ¿Entendimos esa parte? ¿Sí? Va, nos vamos a quedar ahí. Mañana terminamos con el otro tipo de transporte y les voy a subir el ejercicio de mañana. El ejercicio de mañana va a tener todas las reacciones de glucosa. Entonces, para que si lo pueden imprimir, mejor, porque así no se me ponen a pasar todas esas reacciones. Lo que necesito es para que las podamos analizar más fácil, ¿ok? Bueno, entonces, todavía nos queda un minutito antes de que lo logren subir. Ah, aquí miren, esta parte de acá. Aquí están, estos son los GLUT. Aquí está la insulina recibiendo el mensaje de que está entrando glucosa o carbohidratos. Y vean entonces cómo los GLUT se van a la membrana, se colocan, entonces ya dejan entrar a toda la glucosa. Dejó de entrar alimento o glucosa, se vuelven a formarla en la vesícula y se vuelven a cerrar. Están formados por fosfolípidos. ¿Por qué? Porque recuérdense que lo que hacen es fluidez. Entonces le permiten irse moviendo a la membrana del enterocito para que puedan ir entrando y colocándose los GLUT en la superficie de la membrana, en la parte apical. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos a subir el ejercicio, por favor. Si hay alguna duda o algo,